Hace uso de la palabra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenos días a todos y a todas. Señor Presidente de la Unión Industrial Argentina, señor Presidente de la 16ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina, señoras y señores empresarios, señor Secretario General de la CGT, señoras y señores, no visualizo muy bien aquí de otros partidos políticos, pero los voy a saludar porque si no mañana van a decir que estoy peleada con ellos, no veo muy bien, pero los saludo a todos, cualquiera sea el partido en el que estén identificados. La verdad que hay muchos lugares en los cuales alguien que desempeñe la primera magistratura puede sentirse cómoda o incómoda cuando habla. Pero esa comodidad o esa incomodidad deviene fundamentalmente de las políticas que nos ha tocado diseñar, desarrollar frente a cada uno de esos sectores en los cuales uno venga a hablar. Y si hay dos sectores de la economía nacional, dos sectores muy importantes en los cuales me siento muy cómoda hablando, es precisamente frente a los empresarios industriales argentinos, de la misma manera que también me siento muy conforme cuando voy a la Confederación General del Trabajo. ¿Por qué? Porque creo que son los dos vínculos más fuertes que se han dado en un modelo económico como que el que se instaló en el año 2003. Esto no significa menoscabar a los otros sectores económicos, sociales, productivos, en absoluto, porque también quiero rescatar que la industria no es, como normalmente se piensa, un tornillo, un martillo o un torno. Hay que desterrar ese concepto anacrónico y viejo de la industria. Hoy la industria abarca todas las actividades económicas, productivas en materia de bienes y servicios. Desde el turismo, desde la producción primaria, a la cual tenemos que agregar cada vez más valor, porque lo que distingue a la industria, como su nombre le indica, de todas las otras actividades, es que agrega valor a las cosas o las produce y con esto genera millones de puestos de trabajo. Por eso es tan fuerte y también muchas veces tan conflictiva la relación entre empresarios, muchas veces, y trabajadores, porque luego obviamente también está la puja distributiva que no la podemos obviar y que es una cosa que viene desde el fondo de la historia, desde que alguien con un garrote en la puerta de la caverna le daba al otro para quedarse con lo que era del otro. Vamos a ver, la puja por la distribución del ingreso no es un concepto económico, es un concepto que hace a la condición humana. Lo que hay que darle a esa puja y esa conflictividad es racionalidad institucional y encauzarla en el marco de las leyes y la Constitución, sobre todo en un gobierno que ha hecho del Ministerio de Trabajo el lugar donde los trabajadores deben y pueden sentirse debidamente representados. Por eso yo quería comenzar con estas palabras para situarnos exactamente en el nudo de todos estos años del año 2003 a la fecha en que la actividad industrial ha crecido inclusive por sobre la actividad económica, siendo además el periodo de crecimiento económico más importante y sostenido y sustentable de los 200 años de historia. Sostenido porque ya vamos a entrar en su 8º año. Sustentable porque además lo hemos hecho con un modelo de variables macroeconómicas que por primera vez se aplican en nuestro país. Superávit comercial, superávit fiscal primario, desendeudamiento
que realmente tiene características inéditas, inclusive también cuando decidimos cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional para que no nos fueran impuestas las políticas desde afuera y fuéramos precisamente nosotros, los argentinos, los que pudiéramos diseñar las políticas que permitieran el crecimiento económico. Desendeudamiento que además también hoy, si se cuenta o se descuenta la deuda intrasector público, estamos 30% o un poco menos tal vez de un país que en el año 2003 debía el 160% de su PBI. Hoy, descontando el endeudamiento, los títulos que tiene el sector público, estamos un poco abajo del 30% de un PBI que es además sustancialmente superior al del año 2003 porque lo hemos más que duplicado. Pero yo quiero aquí tomar un concepto muy importante que dijo Freddy Nicholson en su presentación en la conferencia y que alguien quiso deformar y distorsionar. Yo me tomé el trabajo, como siempre, como no creo demasiado en los titulares de los diarios, pedí el discurso de Freddy, que fue el mismo discurso que dio en Banco Nación, lo recuerdo muy bien, y dijo también una cosa que comparto y suscribo plenamente, que es muy importante el tamaño del Producto Bruto Interno de un país, pero que es necesario que ese país le dé oportunidades a todos los que viven en él, porque no vale tener un gran PBI si no somos capaces de generar oportunidades de trabajo, de conocimiento, de educación para todos sus habitantes. Te lo había escuchado en el Banco Nación y lo volviste a repetir. Es un concepto que está bien adentro y lo comparto. Y realmente creo que esta situación en la que hemos generado más de 5 millones de puestos de trabajo, lo que decía Héctor Méndez cuando me escuchó en mi primer discurso ante la Asamblea Legislativa decir que yo voy a decir exactamente lo que dije. Dije que me encantaría vivir en un país donde el sector agrícola ganadero fuera subsidiado por el sector industrial, porque en realidad ese sería el modelo de los países desarrollados que durante décadas y siglos acumularon en la industria y luego subsidian al sector primario que genera menos valor agregado y genera menos puestos de trabajo y por lo tanto genera menos consumidores. Porque así como también creo que debemos tener un concepto muy amplio de la industria, que va por el software, que va por la nanotecnología, por la biotecnología, también tenemos que ver que cada trabajador, además de trabajador, es un consumidor. Ustedes me escucharon decir esto a principios o a fines del año 2008, cuando se nos vino la crisis desde afuera, y allí el mercado desapareció y solamente estuvo el Estado para hacerse cargo de que por favor no cerraran las fábricas. Me acuerdo también, siempre lo cuento, la anécdota, cuando la CGT vino a pedirme que duplicáramos las indemnizaciones en lo que se preveía podía ser un comienzo masivo de despidos, como el que estamos viendo en el mundo y como todavía se sigue sucediendo. Y yo dije que esa era la mejor manera de acelerar la crisis, que lo que necesitábamos era mantener el vínculo de los trabajadores con las empresas y que para eso el Estado tenía que ayudar a mantener ese vínculo. Por eso diseñamos una política muy activa bajo el programa Repro, donde ayudamos y sostuvimos a cientos de miles de trabajadores, completando el salario con recursos fiscales para que esos trabajadores no fueran despedidos. Y hoy tenemos el tercer trimestre del año 2010 cerrando con el 7,5% de desocupación frente al mismo trimestre del año pasado, donde llegamos a la marca de 9,1% de desocupación. Y además, habiendo hecho frente a esa crisis el año pasado, tenemos hoy un crecimiento acumulado en los últimos 12 meses, medido a octubre, del 9%. Este 9% de hoy sería imposible e inexplicable si no hubiéramos aplicado las políticas activas, proactivas, contracíclicas
que desarrollamos durante todo el año pasado. Pero en estos años también ha crecido mucho la interrelación con el mundo. Si uno suma exportaciones e importaciones, hoy estamos en un 36,5% del PBI contra un 12% de suma de exportaciones e importaciones durante la década de los años 90. Es precisamente esta manera de medir la inserción en el mundo. La inserción en el mundo no se mide porque nos reciban con alfombra roja en algún lugar o nos aplaudan. La inserción se mide en cuánto aceptan que les vendamos, en qué mercados podemos entrar y qué plazas podemos conquistar. Y analizando la última medición de superávit de los primeros 10 meses de este año 2010, estamos ya en 11.426 millones de dólares de superávit comercial. ¿Saben en cuánto participó la manufactura industrial? En un 34% de ese superávit. El sector de manufactura agroindustrial en un 32% y el primario en un 23% y combustibles en un 9%. Estamos viendo claramente cómo va participando cada vez con mayor intensidad el sector manufacturero, que es lo que realmente tenemos que lograr, seguir agregando mucho valor. Y además la aparición, con mucha fuerza, que es lo que también me da muchas certezas, no solamente esperanzas. Las esperanzas se parecen a los deseos, las certezas son algo más. El desarrollo tecnológico que hemos alcanzado en sectores como biotecnología, en la cual somos primeros en Latinoamérica, tenemos 2,4 proporción sobre cada 100.000 habitantes, un millón de habitantes, me señala Débora, sobre uno que tiene el resto de Latinoamérica. Tenemos un desarrollo muy importante también en materia de pymes. Mientras en Latinoamérica las pymes participan solamente en un 5% en la exportación, aquí en la Argentina participan en un 15%. Este es un dato muy importante porque, como todos sabemos, son las pequeñas y medianas empresas las que, por su propia evolución, por sus propias características, generan mayor cantidad de trabajo. También hemos aumentado la productividad, aún incorporando más de 1 millón de trabajadores promedio anual en estos años. Estamos con una productividad del 5% anual y hemos mejorado el valor agregado por cada trabajador de $12.000 por cada trabajador a 32.000, 50, el doble, exactamente el doble de productividad por trabajador. Por eso creo que son datos muy importantes que debemos tener en cuenta, pero también ver lo que nos falta. Yo acepto el desafío que me plantean, que siempre falta, porque yo también soy una inconformista por naturaleza. Siempre voy por más. Esto es una regla también de la política, no conformarnos con lo que hemos logrado, sino seguir transformando. Y déjenme decirles la Argentina y la industria que yo imagino para el siglo XXI. Yo quiero decirles a los empresarios que no vamos a acumular rentabilidad ni por vía de salarios degradados, como fue durante el siglo XX, los principios del capitalismo incipiente, ni tampoco por vía de precios. En el siglo XXI la rentabilidad viene por conocimiento, por innovación tecnológica, no solamente en terminación de producto, sino en línea de producción. Esto es clave. Miren, Corea hace 25 años tenía un ingreso per cápita de $100. Hoy Corea tiene un ingreso per cápita de $20.000. 48 millones de coreanos que viven en un territorio similar, por ejemplo, a la provincia de Catamarca. Esto lo han logrado con innovación tecnológica. Por eso estamos apostando muy fuertemente